La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas, queridos amigos, nuevamente juntos en este curso, La Fe Cristiana. Hoy estamos continuando con el tema de la semana pasada, que hablábamos de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. En la semana pasada definimos justamente los fines de la Iglesia, los fines del Estado, la naturaleza de la Iglesia, la naturaleza del Estado. Decíamos que si bien son ámbitos distintos, no por eso tienen que ir separados, sino todo lo contrario, como justamente su potestad recae sobre la misma persona, es la misma persona que es católico o es la misma persona que es ciudadano, es muy importante que entre la Iglesia y el Estado haya colaboración. Cada uno en su ámbito, evidentemente, y cada uno cooperando, colaborando con lo suyo. Y habíamos dejado justamente en esta colaboración entre la Iglesia y el Estado diciendo que no debe existir total separación, ¿no? Y que recordamos que la Iglesia no reduce su actividad solo a un ámbito meramente espiritual, además porque la Iglesia justamente lo que hace es colaborar con los hombres, que no son solo espíritus, no son ángeles, los hombres tienen cuerpo y alma y además viven en sociedad con otras personas. Entonces, por eso, si bien la Iglesia no puede ni debe sustituir al Estado, pero tampoco se puede quedar al margen completamente en la lucha por la justicia. Decíamos ya que la Iglesia, justamente en su doctrina social, tiene derecho de dar su juicio moral o su juicio de valor, justamente comparando con lo que debe ser la verdad evangélica, debe decir si algo va contra la dignidad de la persona humana, si algo está mal. Entonces la Iglesia tiene el derecho y el deber de enseñar su doctrina sobre la sociedad, de ejercer su misión entre los hombres sin ninguna traba, de dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, y por eso la Iglesia puede y debe señalar cuando una ley es injusta, porque es contraria a la ley natural, por ejemplo, la ley del aborto, o la ley del divorcio. También la Iglesia tiene el derecho, tiene el deber de señalar determinadas costumbres, que determinadas costumbres o situaciones son inmorales, son injustas. Y el Estado justamente debería aprovechar este juicio moral porque esas situaciones, esas costumbres inmorales no colaboran a conseguir el bien común. También la Iglesia tiene derecho a decir a los católicos que deben o no dar su apoyo, no evidentemente a quienes tienen proyectos u objetivos que van contra las enseñanzas de la Iglesia, contra la dignidad de la persona humana. Los católicos deberán abstenerse de acompañar o de votar o de colaborar con regímenes partidarios o políticos que son justamente injustos, ¿no? Por eso la Iglesia, también el Estado, también los gobiernos, deben buscar el bien común. Ambos están al servicio del hombre. Por eso se exige la colaboración. Debe colaborar la Iglesia con el Estado para buscar ese orden social justo. Si la comunidad política ignora a la Iglesia, se pone también en contradicción consigo misma porque obstaculiza los derechos y los deberes de una parte de los ciudadanos. O sea, los católicos también pertenecen a una determinada sociedad y actúan y tienen todo el derecho a hacerlo. Y uno de los derechos que son realmente importantes para respetar, una de las obligaciones más importantes que tiene un gobierno, un Estado,
es el de respetar el derecho a la libertad religiosa. O sea que efectivamente el Estado no puede coaccionar a que sus súbditos o que sus miembros crean de una determinada manera o prohíban que crean de una determinada manera, en fin. En esto tiene que ver también lo que es el orden público, ¿no? El orden público en un Estado justamente determinará si una determinada creencia puede ser, digamos, contraria a la búsqueda del bien común. Evidentemente, si viene una creencia que dice, bueno, no sé, me viene a la cabeza sin conocer yo mucho, ¿no? Pero creo que el Ku Klux Klan, esta asociación norteamericana, ¿no?, que se dedica a matar personas de color, ¿no? Evidentemente sería una cosa gravísima y no se puede aprobar y no se puede decir, no, entonces van contra la libertad religiosa porque nuestra religión considera que lo que hay que hacer es esto. Bueno, pues si esto es una barbaridad, evidentemente se entiende, ¿no? Por eso el Estado lo que hará en el tema de la libertad religiosa es justamente determinar cuando una religión colabora con el hombre, está al servicio del hombre, ayuda a promover el bien común. Entonces, velar por el respeto de este derecho es velar por el respeto del entero orden social. Cuando no se respeta la libertad religiosa, cuando no se tutela, cuando no se cuida, se está dejando de lado un aspecto fundamental de la persona. Por eso el derecho a la libertad social y civil en materia religiosa es la fuente y síntesis de todos los derechos del hombre. Cuando efectivamente se viola, se está atentando a un principio fundamental, digamos, de la convivencia de las personas, ¿no?, y de los derechos de las personas, ¿no? En muchos países se garantiza ampliamente, quizás la misma Constitución, por ejemplo, o las leyes superiores del ordenamiento jurídico tutelan este derecho, y justamente esta tutela es cauce para que la Iglesia pueda encontrar la libertad suficiente para hacer toda su tarea de apostolado. También la Iglesia tiene otras maneras de relacionarse con los estados, ¿no? O sea, una manera es a través de los concordatos, que son unos acuerdos entre justamente la Iglesia y algunos gobiernos, algunos países, en los que se pactan soluciones concretas a cuestiones eclesiásticas relacionadas con el Estado, ¿no? Por ejemplo, la libertad de la Iglesia, de sus entidades, para que puedan ejercer su misión, convenios en materia económica, días de fiesta, en fin. Los concordatos también varían de país en país y también a lo largo de la historia, ¿no?, de los concordatos han ido cambiando. Bueno, el régimen de las cuestiones mixtas, ¿no? Entonces, ¿qué son estas cuestiones mixtas? Estas cuestiones mixtas son materias que tienen que ver con las enseñanzas de la Iglesia, con la potestad de la Iglesia, con la jurisdicción de la Iglesia, y que también tienen que ver justamente con el gobierno, con el poder temporal, con lo que las leyes tienen que legislar, ¿no? Por eso dice esta placa, hay materias en que tanto la Iglesia como el Estado deben intervenir desde sus respectivas competencias y finalidades. Estas son las llamadas cuestiones mixtas. Por ejemplo, temas como la educación, el matrimonio, la comunicación social, la asistencia a los necesitados. Y en estas materias mixtas es justamente donde debería haber mayor colaboración entre la Iglesia y el Estado. Estas materias son, por ejemplo, decíamos, el matrimonio. El matrimonio, por un lado, es sacramento, ¿no?, un signo sensible y eficaz de la gracia, ¿no? El hombre se compromete y se entrega, se dona a su cónyuge y acepta también al otro hasta que la muerte lo separe. Entonces es lógico que la Iglesia pueda regular la administración de este sacramento y pueda existir, digamos, o regularlo canónicamente, ¿no? Ahora, también el Estado podrá tener su régimen civil sobre algunas cuestiones, como por ejemplo, no sé, el tema de la ganancialidad de los bienes conyugales, ¿no? Lo que no tiene sentido es lo que sucede aquí, que heredamos de Francia, que justamente los cónyuges tengan que dar un doble consentimiento, un consentimiento ante un juez, ¿no?, y luego el consentimiento ante el ministro de la Iglesia, que es, bueno, el testigo cualificado. Bueno, los ministros son los cónyuges, ¿no? En algunos países, no sé, en
en España, en Italia, el mismo matrimonio tiene efectos civiles. Ese matrimonio que se realiza en la iglesia, después justamente se tramita, ¿no? O se notifica al Estado para que, bueno, regule los efectos civiles del matrimonio. Pero el hecho de tener que dar un doble consentimiento, en fin. Ahora, de todas maneras, aquí en la Argentina, por lo menos, ahora la gente se puede casar antes, se puede casar después. Antes el sacerdote tenía una pena, estaba en el Código Penal, ¿no? Podía ir preso un sacerdote que casara por la iglesia antes que el civil. Bueno, ahora esto se ha derogado, ¿no? Y en muchos lugares, muchas prácticas, por ejemplo, se casan por la iglesia y después en la fiesta, cuando empieza la fiesta, va allí el juez y toma declaración, en fin. Evidentemente es importante que la iglesia y el Estado se pongan de acuerdo en estas cuestiones, ¿no? Después, importante es todo el tema de la educación. La educación no es, digamos, un derecho absoluto del Estado de educar como al gobierno de turno le parezca oportuno, sino que la educación fundamentalmente es un derecho que tienen los padres. Los padres tienen derecho a educar a sus hijos según determinadas, digamos, valores. Y justamente el Estado lo que tiene que hacer es apoyar a esos padres. Allí donde no sea suficiente la iniciativa de los padres o de los grupos sociales, el Estado deberá subsidiariamente establecer sus propias escuelas, respetando siempre el derecho de los padres sobre la orientación que quieren dar a sus hijos. En este derecho está incluido que puedan promover y dirigir escuelas en las que sus hijos reciban una educación adecuada. Teniendo en cuenta la función social de estas escuelas, el Estado debe reconocerlas y subvencionarlas. Y también que sus hijos reciban en las escuelas, estatales o no, una enseñanza que esté de acuerdo con sus convicciones religiosas. O sea que el Estado debería permitir que efectivamente existieran, incluso no solo para la religión católica, toda religión, digamos, que esté dentro del marco de este orden público del que hablábamos, ¿no? Toda religión que esté aprobada, digamos, y que efectivamente sume, que vaya a favor del bien común, tiene todo el derecho a enseñar su propia doctrina y a tener sus propias escuelas, y el Estado debería apoyarlo, ¿no? También económicamente. Porque, bueno, el Estado, a él le compete dictar normas relativas a la enseñanza que sea necesario para el bien común. O sea, el Estado regulará, ¿no?, cómo debe ser la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria, la enseñanza universitaria, con qué contenidos. Siempre también estas cosas respetando. Hoy por hoy el Estado, aquí por lo menos en Argentina, el Estado está avasallando unos derechos fundamentales de los padres, metiéndose en temas tan delicados como, por ejemplo, lo que es la educación para el amor, más con una ideología que actualmente está de moda, que es la ideología del género, que sostiene de una manera bastante poco razonable que la sexualidad es algo más o menos opcional, que uno puede elegir ser varón, mujer u otra, cuando, en fin, esto de lo que es la educación pertenece a los padres y son ellos justamente los que les querrán dar una determinada manera de ser el día de mañana, porque la educación justamente es un niño que es como una plantita que se riega, que se cuida, que en función de cómo se ha cuidado al principio será luego, ¿no? Entonces los padres tienen un interés enorme de que efectivamente sus hijos crezcan en determinados valores para que luego en la vida sean de una determinada manera, ¿no? Entonces cuando a veces el Estado adquiere, digamos, una posición tiránica poniendo un solo modelo, y peor aún cuando ese modelo no está relacionado con la verdad, cuando ese modelo además va contra la naturaleza de las personas, o la naturaleza humana, ¿no? Entonces ya es algo totalmente aberrante, ¿no? Entonces, qué importante que es el marco de la libertad y del respeto. Y este tema de educación, un tema fundamental, ¿no? Entonces a la Iglesia sí le compete, evidentemente, determinar y vigilar todo lo que se refiere a la enseñanza y difusión de la religión católica en sus propios institutos, en sus propios colegios, en sus propias universidades, ¿no? O sea que la Iglesia
tiene todo el derecho de que realmente en esos colegios e instituciones de la Iglesia se predique o se enseñe lo que es la verdad evangélica, ¿no? Por eso nadie puede erigirse en maestro de doctrina católica si no está aprobado por la autoridad eclesiástica, ¿no? Y a todos los niveles. De hecho, en más de un país, algunos profesores de universidades católicas que enseñaban cuestiones totalmente contrarias a lo que es la enseñanza del Evangelio, bueno, la Iglesia con todo el derecho puede desplazar a esos profesores, porque evidentemente esa enseñanza no está de acuerdo con lo que recibió, digamos, la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Con algunas verdades. Entonces, esto es importante, ¿no? Y eso tanto a nivel universitario como a nivel de colegio secundario o primario, ¿no? O sea, quienes son profesores o maestros y mucho más si fueran catequistas, por ejemplo, ¿no? O profesores de religión en los colegios, ¿no? Deberán enseñar aquello que enseña la Iglesia. Bien, entonces también tiene la Iglesia derecho a establecer sus propios centros de enseñanza, que sean reconocidos, que reciban las ayudas estatales en las mismas condiciones que los otros centros no estatales, sin tener para ello que renunciar a su ideario católico o a su dependencia de la autoridad eclesiástica. También la Iglesia tiene derecho a promover iniciativas sociales, de hecho lo ha hecho siempre. La Iglesia es la precursora y la creadora de tantas cosas que ahora ya están muy difundidas, pero de los hospitales, los orfanatos, de los asilos de ancianos, la Iglesia, que es madre misericordiosa, siempre se ha compadecido de los hombres. La Iglesia ha sido la que inició también la educación, las primeras universidades, en fin. O sea que en ese sentido es lógico que el Estado reconozca estas obras católicas que la Iglesia realiza y que debería apoyarlas también y darles las ayudas que les da a cualquier otro tipo de institución más o menos parecida, como mínimo eso, ¿no? Como mínimo, esas exenciones fiscales, titulación del personal, subvenciones, colaboración de voluntarios, posibilidad de recaudar donativos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, también es bueno saber que en estas relaciones entre la Iglesia y el Estado, la Santa Sede trata de tener sus relaciones diplomáticas con los diversos estados para mantener un cauce de diálogo frecuente, justamente con este espíritu de colaboración del que hablábamos, que debe existir entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Y también, terminando con esta primera parte, es bueno recordar que no puede haber contradicción entre ser un buen cristiano, un buen católico y un buen ciudadano. Estos que dicen, no, si es cristiano, si es católico, no puede ser buen ciudadano, eso es un verdadero error. Yo me animaría a decir, cuanto mejor cristiano sea, mejor ciudadano va a conseguir uno ser. O sea que por eso al Estado le conviene que los católicos sean buenos católicos, porque a la medida que sean mejores católicos serán mejores ciudadanos. Entonces, como no tienen por qué chocar la Iglesia y el Estado en el ejercicio legítimo de su autoridad respectiva cara a la misión de Dios que Dios le ha confiado. O sea que Iglesia y Estado deberían aprender a ir de la mano, siempre en servicio de los hombres, de los ciudadanos. Bueno, ustedes habrán escuchado alguna vez hablar de algo laico, ¿no? Del laicismo, la laicidad. Es un término, digamos, que pueden escucharse de distintos predicados, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nosotros entendemos hoy por laicidad? Entonces, se entiende por laicidad que el Estado es autónomo respecto a las leyes eclesiásticas. O sea, que el Estado no está vinculado a las leyes eclesiásticas, que la Iglesia no puede mandar, digamos, al Estado. En cambio, el laicismo es distinto, porque el laicismo, digamos, se pretende una autonomía de la política, pero ya respecto del orden moral, o sea, incluso del mismo designio divino, y tiende a encerrar a la religión en la esfera puramente privada. O sea que el laicismo como que quiere
echar a Dios del mundo, como incluso bueno, si son católicos que se metan en la sacristía, en todo caso ahí metidos y encerrados, no, eso es injusto porque los católicos tienen derecho a participar en la política, tienen derecho a manifestar también su religión y las consecuencias que tiene en el ámbito político esa manera de pensar. Por eso dice aquí que es ilusorio e injusto pedir que los fieles actúen en política como si Dios no existiera. Es ilusorio porque todas las personas actúan en base a sus convicciones culturales, religiosas, filosóficas, políticas, derivadas o no de una fe religiosa. Y además es injusto porque los que no son católicos aplican sus propias doctrinas independientemente de cuál haya sido su origen. Además, volvemos a repetir, si se trata de un buen católico, justamente lo que llevará es la verdad, lo que llevará es el bien, lo que buscará es el crecimiento de las personas, el respeto. O sea que los valores evangélicos son incomparables. Ojalá efectivamente existiera una sociedad donde se respetara como hace la Iglesia con gran pluralismo y se viviera como Dios manda y como Jesucristo nos enseñó. Entonces actuar en política de acuerdo con la propia fe es coherente con la dignidad de la persona. No significa que la política esté sometida a la religión y significa que la política está al servicio de la persona y por tanto debe respetar las exigencias morales, que es tanto como decir que debe respetar y favorecer la dignidad de todo ser humano. Asimismo, vivir el empeño político por un motivo trascendente se ajusta perfectamente a la naturaleza humana y por eso estimula ese empeño y produce mejores resultados. Ojalá hubiera muchos políticos católicos, muy buenos católicos y muy buenos políticos, ¿no? La política se vería muy favorecida con buenos católicos en la política. Pluralismo social de los católicos, o sea que la Iglesia es muy respetuosa de los que no piensan como ella, ¿no? Respeta a todos, a todas las personas, y llama al error como error y a la verdad como error, pero respeta a todos, ¿no? Y cuando hablamos de pluralismo, nos hacemos referencia justamente a que no existe una única manera de pensar en la Iglesia Católica, una única solución para determinados problemas. Mientras esté dentro del marco del mensaje evangélico de la Biblia, los caminos son muy variados, ¿no? Y cada uno irá por el que le gusta más, uno más social, uno más liberal, siempre que sea dentro de este marco, digamos, del Evangelio y de la Biblia. Bien, por eso a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. Entonces, bueno, lo que yo digo es lo que dice la Iglesia y lo que yo digo es la verdad y es lo único que hay que aceptar y vivir. No, eso ningún católico debería funcionar así, ¿no? Todos los fieles, especialmente los laicos, tienen derecho a que en la Iglesia se reconozca su legítima autonomía para gestionar los asuntos temporales según sus propias convicciones y preferencias, siempre que sean acordes con la doctrina católica. Por eso tienen el deber de no implicar a la Iglesia en sus personales decisiones y actuaciones sociales, evitando presentar esas soluciones como soluciones católicas, ¿no? Cada uno de los católicos apechuga, digamos, con su propia opinión política. El pluralismo, por eso, no es un mal menor, sino un elemento positivo, al igual que la libertad. Es un elemento positivo de la vida civil y religiosa. No debe confundirse, por eso, pluralismo con relativismo. Hoy tan difundido el relativismo, cada uno piensa lo que quiere y todo es verdad, todo es igual. No. Nosotros respetamos a los que no piensan como uno, pero también uno llama lo que está bien, lo que está mal. Hay verdades que son objetivas, si no, no podemos decir que está bien matar, que está bien robar, que está bien mentir, que está bien difamar al prójimo, mucho menos, ¿no? El auténtico pluralismo requiere un conjunto de valores como soporte de las relaciones sociales. Y por último decimos que el pluralismo es
moralmente admisible mientras se trate de decisiones encaminadas al bien personal y social. Pero no lo es si la decisión es contraria a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de la persona. Bueno, hasta aquí llegamos. Bibliografía básica, Catecismo de la Iglesia Católica, números 2104 a 2109, 2244 a 2246, 2419 al 25, la Dignitatis Humanae y la Gaudium Spes y la Christi Fidelis Laicis, muy recomendables. Y otras lecturas recomendadas de San José María, la homilía Amar al mundo apasionadamente, de la doctrina de la fe, esta nota es importantísima, nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Si la buscan en internet, año 2002, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, una maravilla, ¿no? Y también el compendio, los números 49 a 55, 60 a 71, etc. Bueno, hasta aquí llegamos. Si tienen alguna duda me pueden escribir, juanmariagallardo@gmail.com, y próximamente estarán estas presentaciones en estos sitios, ¿no? Instituto de Teología.org, en oraciones y devociones.info y en encuentra.com. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.